Amén, gloria a Dios. La semana pasada hablamos de 7 bendiciones del cristiano, ¿verdad? Que éramos justificados, que teníamos libre acceso al trono de la presencia, que éramos nueva criatura, que se nos daba un nuevo carácter. ¿Se acuerdan? Se nos daba un nuevo carácter, que se nos daba una nueva patria, wow, una nueva nacionalidad después de esta vida, que la nacionalidad aquí tiene su valor, claro que sí en la tierra, pero que el Señor nos daba una nueva nacionalidad, que éramos embajadores de un reino nuevo y que ahora usted y yo damos ¿qué? Las pizzas a los que están allá afuera. Aleluya, ¿se acuerdan? Amén. Usted y yo somos los que damos las pizzas. Wow, tremendo, ¿ah? Pues hoy les vengo a hablar del otro lado de la moneda, el lado que es un poquito oscuro, por decirlo así, y es el lado del pecado y sus consecuencias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo. Unge mis labios, mi Espíritu, Señor, para traer tu palabra en esta hora, Señor, para dar de lo que tú me has dado, Señor. Nadie puede dar de lo que no tiene, Señor. Así que vamos a tu presencia en esta hora, Señor, porque tenemos libre entrada a todas tus bendiciones, a las bendiciones de Abraham, Señor, porque somos coherederos con Cristo, Señor. Te pedimos, Padre, un rema, una unción, una palabra, Señor, en esta hora que nos levante, que nos edifique, que nos lleve a una dimensión mayor de tu presencia, Señor, que nos ayude a cultivar, Señor, tu palabra, Señor, tu pasión por lo que sale de tu boca, Señor. Hazme un vocero, Señor. Hazme un vocero, Padre, para la gloria de tu nombre, no la mía, Señor. No quiero quedar bien yo, pero Cristo tiene que ser glorificado, Señor, en este lugar, en este vecindario, en este barrio, en nuestras familias, Padre. Para la gloria y honra tuya te lo pido, Señor. Y a ti te rendimos todo el poder, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, vamos a hablar hoy del otro lado de la moneda. Ya hablamos de las bendiciones en el servicio pasado, ahora nos toca hablar del pecado y sus consecuencias. Y cómo se resolvió este dilema o este problema también, ¿verdad? Porque es parte del mensaje. Pero para empezar, tenemos que saber, cuando hablamos de pecado, de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque la gente lo que se le viene en pecado es un hombre y una mujer en una cama. Y uno tiene que ser más abierto en cuando la Biblia habla de pecado. Tiene que ser más abierto, expandir la mente, ¿verdad? Y pecado hay dos palabras, una en griego y otra en hebreo. En griego es hamartía, fallo de la mente. Oiga eso. No dar al blanco. Y en hebreo es yatahá. No sé de hebreo, ni el griego ni el hebreo saben de mí, ni yo de ellos. Así que perdonen mi pronunciación. Yatatat, con 2 T. Ajá. Significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino objetivo o blanco exacto. O sea que el hebreo y el griego pues dan la misma explicación, ¿verdad? Pero está bonita la del griego, que quiere decir fallo de la mente. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces el pecado, si daña la mente del ser humano, o fue lo que causó, también causa trastornos en el comportamiento de la persona. Porque nuestra mente es la base de nuestras emociones, es nuestra alma, y cómo nosotros nos dirigimos. Nosotros nos dirigimos por nuestros pensamientos. Y si el pecado afecta nuestros pensamientos, entonces afecta la manera en que nosotros nos dirigimos o la cosmovisión del mundo que nos rodea, ¿verdad? También el pecado llega a extremos que afecta a la familia. Es triste, pero eso pasa. Afecta a la familia y afecta un sinnúmero de cosas. Pero en sí, ¿qué es pecado? Surge la pregunta, ¿qué es pecado? Un pecado es una transgresión a la voluntad de los preceptos de Dios. Para el cristiano, o sea, en el cristianismo, el pecado es el quebrantamiento de los mandamientos de la ley de Dios.
Como consecuencia, el hombre se aleja de la voluntad de Dios, la cual está prescrita en la Biblia. Ahí encontramos la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es agradable, buena y perfecta. Esto pasa cuando las personas violan alguno de los mandamientos divinos y cometen una transgresión, un pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo se originó esto del pecado? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, Génesis nos relata que se originó por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y eso podemos ver en Génesis 3:16, donde se nos relata que el Señor se paseaba por el huerto del Edén y empezó a llamar a Adán, y ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Y el Señor dicta sentencia después que viene el pecado. Le dice: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Porque Adán se escondió, tuvo miedo, y la mujer también. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? El estado de inocencia se perdió con el pecado, y eso usted lo puede ver mucho en los teenagers, en los muchachitos, que el muchachito es inocente hasta cierta edad, pero después cuando el muchacho comete pecado, ya usted dice: wow, pero esta no fue la persona que yo conocí ni que yo crié. 17 años después yo estoy viendo una persona completamente diferente. Y eso es lo que causa el pecado en el ser humano, ¿verdad? Distorsiona la mente, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva se escondieron, como saben la historia. El Señor le dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije no debías haber comido? Y típico del ser humano, le echamos la culpa a alguien. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. Cuando le reclaman a la mujer, típico del ser humano: la serpiente me engañó y yo comí. Cuando van a la serpiente, como la serpiente no tenía a quien echarle la culpa, la condenaron a arrastrarse en el polvo de la tierra. Quiere decir que ella antes no se arrastraba. Algo pasó, porque Dios no miente. Y si la condenó a arrastrarse es porque algo pasó. Y si usted ve el relato, la serpiente no andaba arrastrándose, estaba en los árboles, ¿verdad? Pero yo no voy a entrar a dar opiniones, solo me limito a predicar hasta donde la Biblia nos deja. Amén. Amén. Romanos 5:12, para los que la quieren buscar. Romanos 5:12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaban a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a devenir. Esto es a Cristo. Ya saben que a Jesús se le llama el postrero o el segundo Adán. El primero falló, el segundo venció, ¿verdad? Ambos no tenían pecado, ¿ok? Con la diferencia que Jesús era de arriba y el primer Adán era de aquí, de la tierra, de abajo. Vamos a 1 de Juan 3:4, que nos sigue relatando la Biblia acerca del pecado y sus consecuencias. 1 de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta o infringe la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto ni lo ha conocido. Entonces aquí vemos una diferencia entre lo que es pecado y lo que es la práctica del pecado. Son dos cosas distintas, ¿verdad? El Señor no dice que usted nunca va a fallar, que va a ser impecable, no. Pero
practicar el pecado es algo que no le gusta para nada a Dios. Amén. Amén. ¿Qué problema ocasionó el pecado? Vamos a seguir viendo. El pecado trajo varias consecuencias. Yo aquí enumeré unas pocas, porque no quiero tampoco excederme mucho en esto, ¿verdad? La primera, la separación del hombre de Dios. ¿Ok? Eso está en Génesis 3, 8 al 12. Dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Estoy usando la traducción lenguaje actual. ¿Ok? Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Le entró temor y vergüenza. El 11 dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Qué chistoso se oye esta versión, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. El ser humano cuando peca y no se arrepiente, echa la culpa a los demás, ¿verdad? Qué lindo es que cuando uno asume su error, el Señor instantáneamente lo perdona, lo restaura, usted se sacude y usted echa para adelante, ¿verdad? Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Aquí podemos observar cómo el pecado trajo temor y miedo, desnudez física y espiritual. Cuando el hombre desobedeció a Dios, perdió su estado original de inocencia por causa de comer del árbol prohibido del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Lo número 2, otro problema que ocasiona el pecado. Ya vimos el primero, separación del hombre con Dios. El 2, cautiverio bajo Satanás. Suena fuerte, pero sí es. Nosotros éramos hijos de ira. Hacíamos lo que era natural allá afuera. Cristo viene y nos rescata del reino de las tinieblas y nos traslada a otro reino. Nos cambian la etiqueta, nos vuelve su hijo, no toma en cuenta nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y eso usted lo puede ver en la parábola del hijo pródigo. Nos hace una nueva criatura y nos traslada del reino de la oscuridad al reino de la luz de su amado hijo. Gloria a Dios. Cautiverio bajo Satanás, dice segunda de Pedro 2:19. Todos estábamos cautivos, nadie nos podía liberar, solo Cristo. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Esto es al diablo. Éramos prácticamente mopes o títeres de Satanás, el príncipe de las tinieblas. La tercera cosa que encontré que causa el pecado fue corrupción de nuestra mente y pérdida de la visión espiritual. Todas esas cosas causan el pecado. Efesios 4, 17 al 18, si lo quieren lo buscan. Corrupción de nuestra mente y pérdida de la visión espiritual. Efesios 4, 17 al 18 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Esto es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. La versión Reina Valera dice el entendimiento entenebrecido. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente. ¡Wow! Se les nubla el pensamiento, el pecado, al ser humano, ¿verdad? Se le corrompió el corazón y endurecieron el corazón hacia el Señor. Han perdido la vergüenza, se denigraron, se rebajaron. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. O sea, el hombre se degradó mental, moral y físicamente. Y eso usted lo puede ver allá afuera.
cómo está la sociedad. Ahora el niño, dice el sistema, que si se siente niña, que entendamos. Pero ¿cómo vamos a entender eso? Si el Señor dice en su palabra que los creó varón y hembra. Usted es XY cuando es varón y la mujer es XX. No existe un gene gay. ¿Ok? Y tal vez me van a quitar esto del internet, pero así es. No existe un gene gay. O somos hombres o somos hembra. Así los creó Dios. Y el ser humano inteligente de la naturaleza se degradó con el pecado. Usted ve que el ser humano hace cosas que los animales no hacen. Por eso lo llama aberración y lo condena la palabra de Dios, que se echan con varón y mujeres y mujeres. Y corrompieron el uso natural de su cuerpo. Y esto todo empezó con el pecado en la mente del ser humano, ¿verdad? Corrupción de la mente y la visión espiritual, ¿verdad? El hombre se fue corrompiendo. La cuarta cosa que yo encontré de las consecuencias que causó el pecado es la incapacidad del hombre para corregirse por sí mismo. ¿Ok? No admite su error, no se corrige. Y podemos ir a la palabra de Dios en Jeremías 17, 9 al 10. En el Antiguo Testamento, Viejo Testamento, vamos al profeta llorón. Jeremías 17, 9 al 10. Dice: nada hay tan engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Wow. Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Wow. Gracias, Dios. Nadie entiende el corazón del ser humano. No. Por el mismo pecado se degradó. Romanos 7, 15 al 25. Vamos a ver qué nos dice Romanos, Pablo. Porque lo que hago, Pablo llegó a una conclusión acerca del pecado, ¿verdad? Y nos da una analogía de lo que pasa en el ser humano. Romanos 7, 15, 25. Porque lo que hago no lo entiendo. Oiga, Pablo no lo entendía. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde está el pecado? En su carne. ¿Cuándo usted se va a deshacer del pecado? Cuando se lo coman los gusanos en la tumba. Ahí ya no hay más pecado. En pocas palabras, se descompuso el cuerpo y hay que matarlo, eliminarlo. Y de la ceniza el Señor va a traer un cuerpo nuevo, glorificado, sin pecado. Amén. Amén. Quinto, causó un cambio malvado del corazón y comportamiento humano. Wow. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3. Y aquí se usa la versión Reina Valera del 60. El carácter de los hombres en los últimos días. Oiga bien. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, parece que lo escribieron para hoy, porque eso es lo que estamos viviendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Eso está en 2 Timoteo 3. ¿Ok? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Oiga, qué cosa más tremenda. Desobedientes a los padres que los criaron, ¿no? Ingratos, impíos, sin afecto natural, completamente desnaturalizado. ¿Ok? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros,
impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, quien tendrán apariencia de piedad. Wow. Wow, por ahí dice que son lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Amén. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Otra versión dice, cargados de sus malos pensamientos. Wow. Tremendo como el hombre se degradó física, espiritual, moralmente, ¿verdad? Y la sexta es que el hombre no puede ser salvo por causa del pecado. Usted y yo somos insalvables. Si usted se puede salvar, en vano vino Cristo. Amén. Amén. Él vino a pagar un precio por nosotros. Y eso lo podemos ver en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no solo es el pecado de Adán y Eva, también es el pecado que nosotros personalmente hacemos. Por cuanto todo el mundo pecó, estamos exentos, destituidos, fuera de la gloria de Dios. Amén. Amén. A pesar de estas transgresiones de la naturaleza humana, que es muy triste, Jesucristo decidió tomar el toro por los cuernos al pecado. Y Él vino un cuerpo de carne y en su carne condena el pecado. Amén. Y lo destruye. Él mismo se hace maldición y pecado por amor a nosotros, para transferirnos su justicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno está esto, ¿verdad? Señor nos transfiere su justicia. Dios, en su inmensa misericordia y amor, tuvo un plan de rescate y decidió él mismo hacerlo. Él tomó la iniciativa. Ya ustedes conocen la Biblia en miniatura, que es el Microchip Bible que le dicen en Juan 3:16, de tal manera, a tal magnitud, a tal arrebato, a tal locura, Dios amó al mundo que dio lo mejor que tenía en el universo, a Cristo, para que todo aquel, usted y yo que creamos en Él, no nos perdamos, sino que obtengamos el regalo de la vida eterna, que solo es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. No hay otro medio. ¿Ok? Vamos a Mateo 5, 43, 48. Amén. Mateo 5, 43, 48. Ustedes han oído que se le dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Aquí Cristo les está enseñando a las personas que usted y yo no podemos entrar al cielo, ¿ok? Por nuestros méritos. Porque el estándar para usted estar allá arriba es perfecto, porque el cielo es un lugar de perfección. Y cuando veamos este relato, usted va a ver a quién Jesús nos está comparando para usted y yo llegar al cielo. Eso está en Mateo 5, 43, 48. Ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Esta era una nueva revelación para ellos. Ellos no conocían mucho dónde estaba el trono de Dios, en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien nos ama, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Otra versión dice, sean perfectos como Dios que está en los cielos es perfecto. Aquí Cristo nos está diciendo que el estándar para usted y yo entrar al cielo es ser perfecto, y nos están comparando ¿con quién? Con la justicia de Dios, con Dios mismo. Qué tremendo. Eso es básicamente algo imposible, pero Cristo lo logró. Amén. Él lo logró.
Y el libro de Gálatas relata que el que se aferra a la ley, esto está en Gálatas 3, 10, 25, el que se aferra a la ley para servirse está bajo maldición de Dios. Las escrituras dicen claramente: malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Entonces salta a la vista pues que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley, porque está escrito: el que haya la vida la hallará solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, no se basa en la fe, ya que dice que para tener vida hay que obedecer la ley de Dios. O sea, la ley no se basa en la fe, la ley se basa en no quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Y quién podía mantener todos los mandamientos de Dios? Solo uno pudo, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él sí pudo cumplir toda la ley, todo lo que estaba escrito. Amén. Amén. ¿Verdad? Colosenses 2, 14 al 17 dice que Jesús, mire lo que hizo: anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Esas eran las maldiciones que estaban escritas en la ley para los que quebrantaban la ley. Anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Destruyó al diablo. Amén. Eso está en Colosenses 2, 14, 17. Por tanto, es lo que dice el apóstol: por tanto, nadie os juzgue de comida o en bebidas, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí están los chavales. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie lo juzgue ahora. No, que aquel no quiere comer cerdo. Ese es el problema de él, esa es su convicción. Yo lo agarro y lo santifico en el nombre de Jesús. Amén. No, que aquel quiere ir a adorar al Señor el sábado. No hay problema. Para mí, Cristo es mi Shabbat. Él es el Señor del sábado. Él es mi Shabbat, mi descanso eterno. Cuando yo me muera, ahí voy a descansar en el Señor. Amén. Amén. Voy a concluir, porque es largo el tema, no lo quiero cansar, y voy a concluir con una reflexión de cómo el Señor nos salvó del pecado y de la muerte. Porque no solo es el pecado trajo la muerte al sistema, al mundo, ¿verdad? Y Juan 5:23 dice, estas son palabras del Señor: en verdad os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando el Señor decía en verdad, les digo, Él estaba enfatizando: ciertamente yo les afirmo que esto es así. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que todo el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Amén. Y no viene a condenación, porque el pecado que traía, muerte y condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y voy a terminar y concluir. ¿Quién fue más poderoso, verdad, que el pecado y la muerte y las consecuencias del pecado? Y voy a concluir con una reflexión muy bonita. Que un día le preguntaron al hierro: ¿tú eres fuerte? Él respondió: no, fuerte es el fuego. Entonces se fueron a preguntarle al fuego: Señor fuego, ¿usted es fuerte? Le dijo el fuego: no, fuerte es el agua que me apaga. Entonces fueron donde el agua y le preguntaron: agua, ¿usted es fuerte? Y le dice el agua: no, fuerte es el sol que me evapora. Entonces fueron donde el sol: Señor sol, ¿usted es fuerte? Mira, hermano, fuerte es la nube, porque cuando se nubla aquello, no me deja penetrar a la tierra. Entonces dijeron: vamos a preguntarle a la nube: señora nube, ¿usted es fuerte?
Fuerte es el viento que me arrastra para donde quiere y no me deja tranquila, me lleva donde él le da la gana. Entonces fueron donde el viento. Señor viento, usted es fuerte, ciertamente usted es el más fuerte. No, mi hermano, fuerte es la montaña que me detiene y me desbarata. Entonces fueron donde la montaña. Señor montaña, usted es fuerte. Y la montaña le dijo, fuerte es el hombre que viene donde mí con su maquinaria y hace construcciones y edifica y me desbarata. Entonces fueron donde el hombre y le dijeron, hombre, tú eres fuerte. Y le dijo el hombre, hermano, fuerte es la muerte, no me puedo escapar de ella, me abraza y cuando me agarra me mata. Entonces fueron donde la muerte. Muerte, usted es fuerte. Yo pensé toda la vida que yo era fuerte, porque yo abracé a muchos hombres, buenos y malos. Me llevé a los profetas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero un día abracé a un hombre muy diferente, que no pude con él. Se levantó de la tumba y él es el que venció la muerte. Así que Cristo venció la muerte y el pecado por nosotros, y él promete venir por nosotros y resucitarnos para que estemos con él para siempre. Dios le bendiga. La gloria sea para Dios. Él es el fuerte, fuerte. Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Bendiciones.